muchas gracias. Es un placer estar aquí con tan insignes invitados para este panel que vamos a realizar. Estamos transmitiendo online a través de YouTube del canal de Genelec y bueno, espero que la audiencia online disfrute tanto como también espero que todos los aquí presentes podáis disfrutar de esta conversación que vamos a mantener con 4 grandes profesionales del audio de América Latina. Voy a pasar a presentarlos. Aquí junto a mí tengo al grandísimo Carlos Freitas. Es un ingeniero de mastering que tiene su estudio en Florida, Classic Master, y nos ha estado impresionando estos días con sus recientes trabajos en audio inmersivo que son realmente espectaculares. A continuación tenemos a Daniel Pasquel, de Ecuador. Su estudio, La Increíble Sociedad, también trabaja en audio inmersivo, está aquí ubicado en Quito. Es la representación local que tenemos en este maravilloso evento de ASLAC 2023 desde Ecuador. Nuestro representante desde Argentina, Fer Richard, de Immersive Audio Solutions, también gran amigo, gran experto. Y finalmente tenemos a Christopher Mangey de Omnilab, procedente de Chile, bueno, de Chile y de todas partes del mundo, pero no ha parado por casa en las últimas semanas. Y bueno, pues bienvenidos, muchísimas gracias por querer participar de este panel. Y vamos a intentar, bueno, pues en una charla amena, ojalá podamos tener a lo largo de la próxima hora y media un espacio para preguntas también del público asistente. Y sí quería para arrancar preguntaros de forma muy breve, muy concisa, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en audio inmersivo? Sean años, siglos o meses, como por tener una idea. Es una pregunta capciosa, va con intención. Bueno, buenos días a todos, gracias. Estoy muy feliz por estar acá en Ecuador, hablando con amigos, nuevos amigos, respecto de un tema que es tan actual. Yo estoy trabajando con Atmos hace 3 años. Entonces comencé a hacer un trabajo de mastering y después comenzó a crecer un poco más. Y ahora estoy mezclando mucho de Steams y haciendo mastering también para Immersive Audio. En los últimos 6 meses explodió. Yo estoy con todos los días pedidos de presupuestos para hacer mezclas y también mastering. Entonces, hace 3 años y en los últimos 6 meses realmente hubo una procura mucho mayor. Entonces es... O sea que cuando arrancas, en realidad estás haciendo una apuesta de futuro, que sí. es ahora cuando está dando resultados significativos, Sí, ¿no? exacto. Muy bien. Buen día con todos, ¿qué tal? Yo personalmente estoy vinculado al mundo inmersivo hace un par de años. Para mí ha sido un proceso de búsqueda y solución de problemas, porque como saben son sistemas que requieren muchos pasos, calibración y demás. Entonces para mí fue un proceso de ir logrando eso de a poco, desde una perspectiva de un estudio pequeño y con herramientas, con la dificultad tal vez de conseguir las herramientas precisas, ¿no? Con la crisis de los chips que pasó en los últimos años y con lo difícil que es importar y traer cosas de acá que los ecuatorianos me entenderán. Entonces para mí ha sido un año de investigación, conseguir lo necesario tanto en software como hardware y ya estar trabajando en el último año. El primer disco que lo trabajé en Atmos salió en marzo de este año. Entonces lo estuve trabajando desde comienzos del año y hemos estado haciendo distintos experimentos y pruebas. El mercado sigue siendo muy pequeño y algo muy nuevo acá todavía, entonces colaborando con muchos artistas para crear, experimentar, uno mismo también poder meter el pie en el agua y conocer de qué va todo esto. Y eso es lo interesante, ¿no? De lo que hablaban varios de los presentadores de aquí, grandes exposiciones. Lo interesante es que también sigue siendo bien abierto, no hay un solo camino, no hay una sola forma de hacer las cosas y ese camino, ese experimento, esa experimentación ha sido muy interesante, ¿no? Y conocer, ver trabajo de tanta gente tan importante ahorita me ha ayudado mucho a ver eso, ¿no? Diferentes formas de hacerlo y cómo acercarse al inmersivo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo empecé con el audio inmersivo en el 2016. No arranqué con Atmos, sino con Ambisonic, que es otra tecnología. Cuando empezaron a salir algunos productos como DRVR, que sobre todo traducían muy bien el binaural, es decir, que rompían un poco con este
este paradigma o este problema que tenía el surround estándar, que era que tenías que tener los parlantes. Y a partir de ahí me puse a investigar un poco más y ya en el 2019, nosotros el 2020 armamos el estudio en Buenos Aires, el de jazz. Y ahí, durante la pandemia armamos el Atmos y mezclamos el primer disco, que lo subimos a Tidal. ¿En qué año? En septiembre de 2020, fuimos los primeros en subirlo. Y lo hicimos, me acuerdo, con Avid, con la plataforma de Avid para subir, Avid Play. Lo subimos con eso. Pero hasta ese momento, creo que vos lo dijiste, era una apuesta. No se sabía muy bien que si este sistema iba a quedar en el mercado. Y lentamente fue pasando de que se empezaron a sumar jugadores grandes, Amazon en un momento, y después, creo que por lo menos para nosotros y para mí, la confirmación fue cuando se sumó Apple a todo el ecosistema. Ahí fue como, bueno, si Apple está acá es porque realmente es un sistema que tiene sentido invertir y tiene sentido aprender. Y en los últimos 3 años estuvimos mezclando discos, probando técnicas de grabación para el formato y también sobre todo haciendo mucho asesoramiento e integración de gente que quiere entrar en el mundo Atmos y necesita alguien que tenga experiencia en cómo funciona el sistema. O sea que el crecimiento ha sido gigante, por lo menos para nosotros, en un lugar como, pues también nosotros estamos en Buenos Aires, en Argentina, creo, con realidades distintas a otros lugares. Sin embargo, creció muchísimo. Después que nosotros armamos el estudio, empezaron rápidamente otros colegas a empezar a trabajar en eso. Y sobre todo ahora me parece importante que se está empezando a trabajar en la educación, en la parte educativa, ¿no? De que los alumnos puedan empezar a comprender el Atmos y que no sea como un monstruo ahí que, uy, necesito todo esto. Me parece que eso también es un paso importante para que el sistema siga creciendo y cada vez se haga más masivo, ¿no? Excelente. Buenos días. Un camino muy parecido. También partí con Ambisonics, más que nada para grabaciones de campo. Eso es lo que me interesaba, poder como hacer una imagen esférica de los paisajes. Entonces empecé a trabajar con estas grabadoras, ¿cierto? La Zoom, etcétera. Y ahí me empecé a interesar por el tema de la decodificación, el sistema binaural, que era muy interesante. Y después empecé a componer música pensando en un formato así. No tenía acceso a un estudio que tuviese ese tipo de arreglos, pero conocí a un amigo, que hoy día de mis grandes amigos, Roberto Espinosa, que es uno de los pioneros de Atmos Theatrical en Latinoamérica. Le dije, hey, ¿por qué no mezclamos una de las canciones que hice en tu estudio? Vale. Como en Chile nos gusta el vino, nos compramos una botella de vino, la pusimos ahí y nos pusimos a mezclar. Cuando terminamos la mezcla estábamos, no por causa del vino, sino por la mezcla, súper emocionados y fue como, wow, qué lindo sería que la música suene así, ¿no? Entonces esa mezcla quedó ahí, empezó a pasar un tiempo, y claro, apareció Apple Music y dice, bueno, ya es oficial, vamos con Atmos. Entonces ya teníamos una canción lista y también por una causa media accidental terminó siendo la primera canción en Chile que se publicó en Atmos y hicimos la distribución con Altafonte, que es nuestra distribuidora. Entonces la verdad de ahí se comenzó un camino súper lindo. A partir de ahí ya empecé a pensar, bueno, ¿y qué viene ahora? Si ya estamos en las plataformas digitales, ¿qué va a pasar con la música en vivo? Porque está todo bien hacer música y escuchar en audífono, en binaural, pero bueno, cuando nos juntamos y tenemos un arreglo de speakers como este, es cuando sucede la magia, a mi parecer. Y ahí empecé a investigar distintos estudios, lugares desde los planetarios y formatos así, y encontré un estudio en Alemania con el que terminamos conversando e hice una instalación para ellos en Chile. Una alineación ahí media cósmica, pandémica. Y pasó un tiempo, hice una instalación para ellos y me invitaron a trabajar a Alemania. Este estudio se llama Monom, para quienes les interese, lo pueden buscar ahí porque la verdad hacen un trabajo muy interesante con otra tecnología de audio inmersivo. Y ya llevo trabajando con ellos como 3 años en Berlín. Así que he estado como yendo y viniendo entre Sudamérica y Berlín, haciendo instalaciones allá y explorando un poco también cómo podemos llevar esto a una experiencia física colectiva. Pero, y en términos de tiempo, ¿cuándo haces esa primera mezcla inmersiva? 2019. ¿Y el arranque fuerte cuándo sucede? O sea, ¿cuándo empiezas a trabajar? Pasa que cuando ya empecé a darme cuenta que el sonido, o sea, lo hablábamos ayer con un colega, con Ken Lewis, le dije, wow, me tomó 30 años darme cuenta que el mundo no era estéreo.
Increíble, porque claro, de repente todo era estéreo y si bien estaba el surround y estos formatos channel based, pero de repente, wow, escuchamos en 360, se puede hacer producciones sonoras en 360 grados, lo digo con toda humildad e ignorancia en ese momento, o sea, no conocía las herramientas, no tenía el acceso. Y ahí fue como de un día para otro. O sea, cuando me di cuenta de eso, empecé a hacer experimentos con las grabaciones de Ambisonics, etcétera. Dije, wow, aquí hay otro camino por explorar. Y ahí comencé con la transición, pero la verdad fue como el mismo 2019, cuando empecé a entender que se podía trabajar, dije, bueno, me voy para allá. Y ahí me he dedicado 100% a ese desarrollo. Bueno, pero más o menos una primera conclusión podría ser que todo el entorno del audio inmersivo a nivel profesional está, por lo menos en lo que concierne a América Latina, aunque Carlos está ubicado en Florida, está eclosionando en el último año, 2 años, más o menos, ¿no? Lo cual no deja de ser interesante, porque pienso que estamos justo en el momento del punto de inflexión para la industria del audio aquí en América Latina, ¿no? Que es un poco lo que más, quiero decir, todo el enfoque del conversatorio gira un poco en torno a qué pasa con el audio inmersivo, no a nivel mundial, sino en América Latina en particular. Bueno, cada uno de vosotros os dedicáis a áreas un poco diferentes. Carlos está enfocado en la parte de mastering, aunque también hace mezcla. Daniel, si no estoy mal, tú fundamentalmente grabas y mezclas, pero no haces mastering, ¿no? En el caso de Immersive Audio Solutions, porque bueno, está Fer, pero sois 3 socios. Sí, básicamente cubrimos todo, desde claro. post hasta diseño sonoro con imagen. Yo me dedico más a la parte de música, que pues yo vengo del mastering, así que me dedico más a eso, pero también siempre estamos atentos a poder, digamos, producir nuevas experiencias. Pueden ser cosas para el vivo también, que estamos haciendo. O sea, y sobre todo yo en los últimos 2 años me dediqué mucho a las técnicas de grabación inmersivas. Creo que eso también es algo que está, incluso tiene que eclosionar más que la parte de mezcla o de mastering, ¿no? Porque todavía no se sabe mucho, bueno, cómo grabo esto, cómo después lo puedo poner. Entonces el año pasado estuve como, si bien hay técnicas que ya se usan, estuve trabajando y con Jazz armamos una técnica y grabamos un disco en ese formato, donde pusimos el arreglo de micrófonos en el medio y pusimos a los músicos alrededor. Y básicamente no hay mezcla, es simplemente ubicar en los lugares donde va. Y ese disco salió ahora hace poco. Pero son procesos que creo que alguien lo dijo, estamos en una nueva era, es todo nuevo. Entonces bueno, vamos a probar. Y estuve como 1 año probando a ver dónde ponía los micrófonos, a qué altura, cuál me convenía, dónde me convenía poner a los músicos. Entonces, tampoco de a poco ir viendo qué funciona y sobre todo qué no funciona. Yo creo que es más importante en este momento darse cuenta qué es lo que no funciona, y incluso sabiendo lo que no funciona, hay 1000 cosas para explorar que pueden funcionar. Entonces para mí estamos en un momento también de inflexión. Yo siempre digo que estamos como si fuera en el año 71, 72, cuando empezaron a pasar del mono al estéreo y nadie sabía muy bien qué hacer, ¿no? Entonces ponían toda una batería a la izquierda y en algún punto se fue encontrando esa cosa estándar. Que eso también a nosotros, para mezclar, nos juega un poco en contra. Porque la gente tiene la cultura de 40 años de escuchar música en estéreo. Entonces cuando vos haces algo que es osado, entre comillas, por ejemplo, ubicar algo en el espacio raro, tal vez el artista se asusta porque está acostumbrado a escuchar los discos en estéreo. Entonces también hay una cuestión de cultural. Esto tiene que ir también, va a llevar un proceso, no solamente tecnológico, sino también cultural, que la gente empiece a abrazarlo, ¿no? En tu caso, Chris, abarcas mucho también, o sea, además de la producción musical, abarcas también la experimentación sonora en audio inmersivo para sonido en vivo, ¿no? Y si no estoy mal, todos actualmente estáis trabajando con Dolby Atmos como formato principal. Bueno, tú en tu caso para sonido en vivo utilizas otro tipo de tecnologías también. Sí, Atmos para producción en plataformas digitales, buenísimo, pero claro, hay muchas más también que se pueden utilizar. Bueno, en relación a eso, lo que os quería preguntar es un poco respecto al formato que utilizáis para generar ese audio inmersivo, ¿qué tipo de ventajas e inconvenientes encontráis
en los flujos de trabajo específicos para cada una de esas áreas, ¿no? Pues del mastering al audio en vivo, lo que es mezcla, lo que es grabación. ¿Qué es lo que encontráis que os trae como beneficio el formato de audio inmersivo que utilizáis y cuáles son las carencias o desventajas que podéis encontrar? Bueno, yo pienso que estamos acostumbrados a oír músicas en estéreo, pero vamos al cinema y nos quedamos siempre encantados con todo el sonido inmersivo. Entonces creo que tenemos un poco de cultura, aunque el sonido esté siempre sincronizado con la imagen y la inmersión se queda en algo mucho superlativo, mucho más do que é em realidade, ultra realidade. Então, creio que agora, quando estamos trabalhando com Atmos para música, saímos um pouco dessa coisa convencional para uma hiperrealidade sem imagem, que esse é um desafio, porque a imagem te traz uma nova sensação. Então, um sonido, por exemplo, uma batida acá é um punch, como assim. E sem imagem, temos que criar algo como que seguir essa hiperrealidade. Então, para mim, está sendo um desafio fazer algo em Atmos que suene com essa cultura normal de sim, não existe uma pessoa tocando pandeiro, assim, fazendo todos os movimentos. Não é normal para uma concepção musical. Pero para Immersive podemos fazer esse tipo de coisa, como colocar, por exemplo, uma Leslie ou coisas que são permissivas em ambiente imersivo. Então, para mim, o desafio é esse, trazer uma hiperrealidade sem ser uma coisa que não é normal para ouvir uma canção. Então, para mim, é isso. Agora, os desafios para mastering é tentar se deslocar do estéreo com muito volume, muito processamento, com muito mais farra dinâmica. Então, Atmos permite uma dinâmica maior e os clientes não entendem isso. Eles perguntam, mas por que está baixo comparado com o estéreo? Então, creio que o meu desafio maior como engenheiro de master é colocar na cabeça dos clientes e dos músicos que este formato tem muito mais espaço para fazer coisas criativas, mas também não é como é estéreo, com competição de volume. Então, é uma coisa técnica, mas é necessário fazer uma nova cultura de audição. Então, creio que para mim, como mastering, é mais difícil. É o maior desafio e também trabalhar com álbum. Um álbum que se começa a ouvir de início até o final, e se queda bem, e há uma conexão de uma canção com outra, porque com tantos movimentos, a vezes se queda, não há conexões entre as canções, então são múltiplos singles, e para um álbum não funciona muito bem. Mas são desafios muito bons. Creio que para nós que trabalhamos com isso, é uma mudança de jogo. E ainda bem que estamos dentro desse, né? Me parece bien interesante lo que mencionas de la imagen y cómo viene del mundo del cine, de cierta forma, el audio envolvente, el Dolby Atmos particular. Para mí me parece una oportunidad bien interesante comparado a ese mundo del audiovisual, donde tienes una libertad. Tú hablabas de hiperrealidad. Para mí es esta libertad, esta falsa realidad. No necesitas estar atado a las leyes de la física o que caminó de izquierda a derecha el personaje. Y te libera de cualquier cosa atada a la imagen. También digo esto pensando en que mis primeras experiencias en el audio surround fueron trabajando música para cine. Durante varios años yo hice varias películas, tanto produciendo la banda sonora como componiendo un par. Y tenía muchas ganas de hacer audio inmersivo dentro de eso, pero está siempre dependiendo del ingeniero final de mezcla y lo que él quiera hacer con el material que tú propongas, ¿no? Entonces, uno por ahí tenía la idea de que los surrounds sucedan de tal forma, que en el central esté tal cosa, pero bueno, el ingeniero de mezcla, no, ahí estás en estéreo y eso fue. Entonces, esa traba y esa dificultad no dificultad, pero tal vez conexión necesaria con la imagen,
funciona bien y es necesario para ese mundo, pero una vez que quitas la imagen y tienes la libertad de tener música y hacer lo que quieras con ella, ¿por qué no va a estar el charango atrás? ¿O por qué el pandeiro no puede girar encima de nosotros? Se te abren todas estas posibilidades creativas que pueden tener sentido. Puede ser una mala idea que esté el pandeiro haciendo toda esta locura, pero nadie te frena como si te frena la imagen, ¿no? Si no hay un helicóptero volando, ¿por qué va a sonar un helicóptero volando? Entonces, me parece bien interesante la libertad que permite y esta experimentación que conversábamos, ¿no? El Wild Wild West que es en este momento y como que es esta cancha abierta, ¿no? No sabemos jugar fútbol, aún tenemos un par de reglas, pero no está el 4-3-3 ahí marcado, lo que sea. Pero eso es muy divertido en este momento. Y como compositor y como productor, tener la libertad de no estar atado a una imagen ni cumplir ciertas reglas. Hay reglas técnicas, hay headroom que tienes que cumplir, loops y demás, pero creativamente tienes libertad total, básicamente, desde la música en Atmos, en formato inmersivo, lo cual a mí me parece una gran situación que no ha existido previamente y que nos abre una puerta, una ventaja tal vez al audiovisual, que es el otro mundo donde está sucediendo Atmos. Só complemento rapidinho. Passamos por isso quando começamos a trabalhar com os DVDs de música. ¿Te acuerdas que foi também, não havia uma regra, coloca a voz no centro, usávamos a regra del cinema. Não pode colocar a voz atrás, não pode colocar nada atrás, porque a regra para cinema é a fala em el centro, música estéreo, efeitos em surround. Então, eu creio que passamos por isso em 5.1 e agora temos uma vantagem também por isso, porque para ter essa liberdade creativa, ¿sí? Bueno, desafíos hay varios. La tecnología es una. Todavía falta más tecnología para que podamos trabajar con más libertad. Me refiero a efectos, a plugins, me refiero a que no se sabe muy bien el renderer que maneja el Atmos. Ahora en Pro Tools se usa separado, pero en otros programas ya está integrado. Hay todo un camino que se va haciendo y falta software, incluso para mastering. El software que viene para hacer mastering todavía le falta un montón en comparación a los que usábamos en el estéreo, como el Wavelab, como un montón de software que ya tenía un montón de cosas. O sea, yo siento que en cierto sentido la cantidad de contenido que estamos generando va por delante de la tecnología de la gente que está desarrollando todo lo que tiene que ver con Atmos. Eso por un lado. Por otro lado, me parece también de que yo por lo menos me costó entender pero yo no vengo del cine ni del audiovisual, vengo de la música. Como músico, como ingeniero de grabación, de mezcla. Y esto viene del cine. Entonces, como dijo recién él, yo cuando empecé era, no, pero esto no se puede hacer porque en el cine se hace así. Y yo en medio que venía decía, no, yo lo hago como quiero. Si yo no tengo reglas. Entonces también hay una rebeldía, porque la gente que está trabajando en Atmos no necesariamente tiene un background que tenga que ver con lo audiovisual. De hecho, hay un montón de músicos que están empezando a mezclar con auriculares y usan reglas que para nosotros tal vez serían, no, eso no. Entonces también me parece que el desafío es aceptar de que va a venir gente de todos lados y también que los artistas van a empezar a componer y a producir su música pensando en eso. Eso me parece también que es súper importante. Decirle, mira, ahora tenés toda esta paleta. No importa, ¿querés poner 20 sintetizadores? Bueno, no los tenés que poner todos acá adelante. Ahora podés pensar las texturas, podés pensar los silencios. Y eso también es algo que tiene que ir pasando, ¿no? Que el artista empiece a pensar, a sacarse de la cabeza al grabar en estéreo un piano. Y no, grabémoslo inmersivo. Sí se puede. Pongamos una técnica y mandemos no solamente la reverb atrás, hagamos girar la imagen. Hay mil formas de hacerlo. Entonces, yo creo que hay que hacer mucha educación y darse cuenta que, sobre todo los jóvenes, los más jóvenes que no tienen idea de nada, van a abrir un software gratis, van a tener su renderer y van a empezar a jugar. Y van a mezclar con auriculares. Y eso va a traer un montón de cosas, para mí, súper interesantes, ¿no? Y salir un poco de esa estructura de, no, viene del cine, entonces el sub, el LFE. Yo no sabía para qué se usaba el central. O sea, honestamente.
Y si le preguntabas a alguien del cine y te decía, no, en el central va esto. Y yo decía, pero si yo no tengo una imagen, puedo poner lo que quiero. Y sí, pero no, y sí, pero... Entonces también fue, como decías vos, toda una búsqueda de ver qué funciona y qué no funciona. Y algunas veces funciona algo y en otra canción no funciona. Entonces vas cambiando. Para mí es súper divertido. Es fun, como dicen. Muy divertido trabajar en inmersivo. Sí, pienso que no hay reglas hoy en día. Hay buenas prácticas, unas que funcionan mejores que otras no. Estoy de acuerdo, falta mucho desarrollo todavía de plugins. Imagínense instrumentos virtuales. Hay una compañía que hoy en día, que es Sound Particles, que tiene el Skydust, que es un sintetizador ya que tocas y ya es Atmos en este caso, o inmersivo. Entonces por ahí va a venir un montón de desarrollo, también en lo que es como los códecs y cómo se intercomunican distintos softwares y cómo traducimos esto, justamente como les comentaba, para llevarlo a un en vivo. Cuando producimos música, ¿cierto? Hacemos el álbum y luego para el artista entregamos la secuencia para que toque en vivo. Y en el mundo estéreo, perfecto, las toca. Entonces, ¿qué pasa si ahora empezamos a pensar en extraer las secuencias de la producción en Atmos, por ejemplo, para un show en vivo en formato de audio inmersivo? ¿Cómo vamos a interconectar esto? ¿Cómo lo llevamos de un protocolo a otro? Ahí hay mucho desarrollo que falta, y creo que justamente entre las generaciones que están trabajando ahora y todas las que vengan, van a venir cosas que quizás ni nos imaginamos. Eso es súper lindo. Creo que eso es una de las cosas que también nos mantiene acá como apasionados, como es algo nuevo y estamos todos como de alguna manera desarrollando, inventando maneras de hacer estas mejores prácticas. Sin embargo, lo que creo que más, el mayor desafío, personalmente creo que es cómo volvemos a traer la atención hacia escuchar. Hoy en día tenemos en la música, por ejemplo, un volumen tan grande de producción musical, donde antes un año completo salían, por ejemplo, 1 millón de canciones en total, y hoy día se suben 150.000 canciones cada día. Entonces hay un nivel de volumen de música, de producción, que es inmenso. Entonces, personalmente creo que estas tecnologías nos pueden ayudar a volver a conectar con el arte de escuchar música, ¿cierto? Cuando escuchamos álbumes, cuando nos sentamos a observar una obra, y siento que un formato como este nos puede ayudar mucho a reconectar con eso. Y en el fondo está bien, la música que hoy día tiene el alcance gracias al avance de la tecnología y que hayan home studios en todo el mundo y todos en el fondo podamos ser artistas y hacer música y distribuirla por plataformas digitales, eso me parece genial. Siempre democratizar la tecnología y el acceso es un check importante. Pero también ojalá que estas herramientas nos ayuden a dar un sentido de excelencia al trabajo y a lo que estamos mostrando. Creo que eso es un desafío importante en el contenido que vamos a usar a través de esta tecnología. Bueno, todos estáis trabajando con Dolby Atmos, o en el caso de sonido en vivo, pues con otro tipo de plataformas, ya que hay fabricantes pues, como D&B, Meyer o el Acoustics, que ya están proporcionando algún nivel de tecnología para poder hacer también aplicaciones de audio inmersivo en sonido en vivo, que es un poco, bueno, es bastante diferente al de la producción en un entorno controlado del estudio, ¿no? Pero sí quería preguntaros, Atmos no es la única solución para producción de contenidos, hay otros formatos que de hecho se utilizan en plataformas, pensando sobre todo en el ámbito musical, ¿no? De hecho en el audiovisual hay más formatos aún. Pero la pregunta es, ¿por qué Atmos y por qué en otros formatos? ¿Qué ventajas os aporta? O sea, ¿cuál es la razón por la que ese es el camino que estáis siguiendo en cada uno de vuestros casos en particular, Carlos? Bueno, en mi caso yo trabajé con 360 grados para Sony, pero la demanda es muy pequeña. Yo hice un proyecto que no salió. Entonces, no es difícil trabajar con 360 grados, pero es un otro sistema de monitoración. Tiene que tener más speakers en la frente, 2 abajo. Entonces, es una concepción de monitoración muy diferente. Entonces, para tener, no hay cómo hacer de manera correctamente 360 grados de Atmos en la misma sala. Entonces, ese es un problema. Então, para mim, Atmos é mais popular e eu creio que é mais fácil de acesso também na tecnologia,
mucho más barato. Entonces, 360 grados, un software para hacer la mezcla, creo que es en torno de $800, algo en torno de eso, es muy caro para poquísima demanda. Entonces, y no creo que este formato siga adelante, pero creo que tendremos otros. Yo tengo informaciones que Google está trabajando en un sistema también de inmersión, pero creo que van a usar ADM y como una fuente única de sonido. La diferente forma de hacer la renderización, pero el formato se quedará como ADM. Y no caso de 360 grados no es un otro formato. No habla con ningún otro. Entonces pienso que Atmos tiene esa cuestión y Dolby también está colocando mucho investimento encima para que sea mucho popular y barato y para que todas las personas tengan algún acceso. Incluso el render junto com Pro Tools, junto com Ableton, junto com já integrado no sistema. Creio que esse é um passo muito importante para tornar Dolby como sendo um único formato. E também tem a questão que Dolby está trabalhando com isso há 20 anos. Então, tem uma experiência muito grande com DVD, Blu-ray, a transmissão de televisão. Então, creio que a tecnologia áudio e vídeo seja muito mais integrada facilmente com Dolby. Então, penso que existe. No caso de mastering, estamos trabalhando muito para que podemos entregar um programa de mastering fácil de usar e que seja muito bueno para o processo, pero não é fácil, porque são muitos canais, há muita metadata como contenido. Então, creio que é um processo de desenvolvimento de la necesidad de tener un programa específico para master. Y creo que otras empresas lo harán también, con la posibilidad de integrar plugins y todo más. Pero, pelo que yo sé, Dolby no tiene intención en colocar plugins, insertos en ese programa. Es un programa para ayudar a hacer aquele final touch en mastering. Entonces, creo que hace parte del proceso. Temos mais e mais ferramentas para termos toda essa liberdade de trabalhar sem se preocupar muito com a própria tecnologia. A tecnologia está ok, vamos fazer nosso trabalho. Pero para mí Dolby está totalmente establecida. Sí, yo creo que la estandarización que se ha logrado con Atmos es lo que abre el camino a que sea tal vez la plataforma oficial para este tipo de situaciones. Yo puntualmente conocí un poco más de todo este mundo audio inmersivo cuando estaba en Nueva York estudiando y todavía no se había establecido Atmos como la plataforma, estaba todavía Auro 3D como una opción viable y experimentando, haciendo cosas, pero no había un canal oficial de distribución, ¿no? Entonces, esos caminos que ha creado la industria conectada con Dolby creo que son muy interesantes porque abren muchas puertas. Entonces, que ya grandes jugadores como Apple Music estén presentes, que puedas oírlo tanto desde un binaural como con AirPods, como con un soundbar, como con un sistema grande, ya te abre las puertas a un mercado que o se está desarrollando o ya está presente. También me parece bien interesante el backward compatibility, no sé cómo se diga eso en español, pero si tienes un sistema 5.1, puedes estar escuchando una mezcla inmersiva deducida de la mezcla Atmos. Entonces también sistemas antiguos no se quedan relegados y pueden ser parte de la experiencia. Eso me parece que ya abre un mercado que no habría y que lo hace el jugador oficial, porque si no tienes todas esas herramientas no puedes disfrutar, que es lo que pasaba, como decía Carlos, con DVD audio. Eran muy pocos los que podían disfrutar de eso. Super Audio CD aún menos, que ¿quién tuvo? Yo no tuve, alguien de ustedes tuvo, pero fue nichos muy pequeños que requerían de una inversión grande relativamente para el consumidor, para recién empezar y tener un catálogo minúsculo, ¿no? Que tendrás que ir ahora a buscar esos Super Audio CDs por el mundo, ¿no? Entonces, la simpleza, lograrlo desde el streaming, desde el mundo digital y la apertura a formatos tanto en audífono como speakers, como distintos medios de poder escuchar y transmitir, creo que es el camino que lo hace volver el medio oficial, ¿no? Y
Y bueno, la industria estará feliz, ¿no? Apple estará feliz vendiendo y Dolby licenciando. Que bueno, es parte de su trabajo y su forma de hacer negocios, pero creo que se ha creado todas estas avenidas que lo hacen ser una gran opción y muy viable. Bueno, estamos todos trabajando para Apple y para Dolby, de alguna forma. O sea, creo que dos puntos específicos son el nivel de demanda en cuanto a la producción y la compatibilidad con la reproducción del sistema, ¿no? Exacto. ¿Qué otros aspectos ves tú, Fer? Al igual que Carlos, nosotros cuando empezamos probamos una versión anterior a Sony 360, se llamaba Architect. Y estaba muy buena, pero le faltaban algunas cosas. Y me parece que Dolby ya tiene toda la estructura, es una empresa que tiene toda la estructura armada. Entonces te daba la solución de decir, bueno, te doy el renderer, pero también tenés el panner. O sea, te daba como una integración muy simple y después ganó la guerra de las plataformas, ¿no? De, bueno, podés subir una ADM a Tidal primero. Igual hay otras empresas que están desarrollando, pero creo que el ADM es el más compatible. Y lo otro también, la razón por la que Atmos me parece que se hizo el estándar es porque es un producto adaptable a cualquier sistema de escucha. Entonces, con un solo máster, vos podés escuchar acá con todo esto, en auriculares, en un soundbar. Y creo que eso también hace la facilidad del usuario, ¿no? Que eso también era un tema. Por otro lado, Apple es raro porque Apple tiene su Spatial Audio. Y eso para nosotros es una dificultad, porque cuando vos mezclás, no es lo mismo lo que escuchás en el renderer de Dolby que lo que escuchás cuando subís a la plataforma en Apple. Y de hecho hubo bastantes quejas con eso, ¿no? De qué manera cambia cuando vos escuchás la misma mezcla en Apple Music o la escuchás en Tidal o en Amazon, ¿no? Que es otro formato. Y eso me parece que tiene que ver con que Apple tiene su propia idea de audio inmersivo, que todavía está ahí. Pero tal vez como Google en algún momento agarren y dicen, bueno, invento un sistema para mezclar que también sea compatible con Atmos, pero que tenga mi tecnología. Entonces, ya cuando entran todos esos jugadores a dar vuelta, creo que estamos ante un campo así que, bueno, un día se levantan y dicen, bueno, esto ya no funciona más, ahora vamos con esto. Y creo que lo otro es la integración a los DAW de los renderers, ¿no? Lo que hizo Steinberg, lo que hizo Logic, y ahora en cualquier momento parece que Pro Tools ya lo va a integrar en el propio programa. Entonces ya cada vez se hace más accesible. Pero realmente creo que Atmos es el formato que todas las plataformas están aceptando, y todos estamos trabajando en ese formato. Y hay una razón, más allá de que faltan algunas herramientas como decía ahí Carlos de plugins, de cosas, creo que ya está establecido. Y tiene todo el soporte de Dolby, ¿no? Que es algo gigante. Y que además, vuelvo a decir, viene de una parte audiovisual, viene del cine. Entonces hay un montón de experiencia y si vos tenés un problema rápidamente podés, tengo este problema, bueno, se puede solucionar. En otros formatos, el Sony 360 quedó reservado solamente para el catálogo de Sony. Siguen subiendo, pero es un estudio que hace solamente en Nueva York, que hace ese formato. Y nada, no hay mucha variedad, excepto lo que es del sello de ellos. Y creo que, bueno, también porque Sony no quiso invertir en su momento más en eso, ¿no? Son estrategias también que no tienen que ver tal vez no con nosotros, sino que tienen que ver también con las empresas y cómo se manejan y cómo ven de acá a 10 años lo que va a pasar. Y en el vivo, vos que trabajás mucho en el vivo, también aparece todo el tiempo cosas, ¿no? Porque tal vez puedes comentar un poco más. Hay como un montón de tecnología, de jugadores que aparecieron, y vos decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo que hacer esto. Y hay 20. Bueno, ¿cuál elijo? ¿No? Sí, en ese sentido creo que estoy de acuerdo. Dolby ha hecho un excelente trabajo en hacer que estemos hablando de esto en este momento, ¿cierto? Gracias a ello se volvió mainstream y nos da una herramienta muy buena, un soporte, una plataforma. Tienen la experiencia y, por supuesto, toda la tecnología para poder hacer esto accesible a usuarios como nosotros. Sin embargo, creo que el audio inmersivo debe ser agnóstico a formatos, a tecnologías, a códecs, ¿no? Atmos, si bien tiene todo esto y viene del cine y nosotros desde la música lo estamos usando,
o Sony, que desarrolla desde el mundo del gaming, con PlayStation, y genera estos formatos de audio binaural muy buenos. Hay casos súper interesantes como por ejemplo, bueno, tú también lo haces, como lo de Morten Lindberg, que él es totalmente agnóstico a cualquier códec. Y finalmente, ¿qué significa esto? Que vamos a hacer una grabación de audio inmersivo, vamos a hacer un arreglo de micrófonos, como decía Fer, vamos a grabar una orquesta, una banda, etc. Pero eso no tenemos por qué necesariamente pasarlo por un códec que va a comprimir mi señal por su ancho de banda, etc. Y así puedo hacer grabaciones a mucha mayor resolución. Entonces, si bien creo que está la parte del software que nos puede ayudar a generar estos formatos, también hay formas de grabación directa que incluso pueden ser channel-based, que son súper interesantes. Ahora bien, no necesito a Dolby para hacer un máster en ADM. Hay otras plataformas y he escuchado mezclas increíbles, incluso en Apple Music, en Tidal, que fueron hechas con otras plataformas que hacen deliveries de ADM y que suenan increíbles también, que también tienen otra sonoridad por las formas de binauralizar, etc. Y también he hablado con ingenieros de Dolby que ya están trabajando en esta universalidad del formato de incluir, por ejemplo, dentro de los ADM información por OSC, cosa que podamos después esto interconectarlo, por ejemplo, para el en vivo, con una plataforma como Space Map Go de Meyer Sound, como Soundscape de DNB, cosa que podamos tener una traducción mucho más fiel y directa, y no tener que hacer distintas mezclas, que era un poco el problema del channel based, que teníamos que hacer una mezcla para el 7.1, para el estéreo, para el 5.1, todas mezclas distintas, sino que podamos trabajar dentro de una plataforma y hacer un delivery. Sí. Bueno, o sea, podemos incluir también la compatibilidad con distintos formatos de reproducción y distintos medios de reproducción. Me generaba interés, por no decir inquietud, la idea que lanzaba Fer de que el futuro del audio inmersivo pueda estar en manos de, bueno, que es algo ajeno a la individualidad y a cualquiera de nosotros como profesionales, pero el hecho de que pueda ser dirigido en cierta forma por grandes empresas tecnológicas y no por grandes empresas del audio profesional o grandes profesionales del audio profesional, como en este caso Morten Lindberg, que va por, digamos, por libre, generando su propio sistema con ausencia de formato de codificación, ¿no? Pero que es auténticamente audio inmersivo, ¿no? Realmente esa idea que has dejado caer, Fer, ¿qué opinas? O ¿qué opinas, mejor dicho, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opináis los demás sobre esa posibilidad de que empresas como Google o Apple tengan una cierta idea de audio inmersivo y que en realidad, bueno, al final aquí estamos todos para dar gusto al consumidor final, que es típicamente alguien ajeno a la industria del audio, ¿no? Es el que consume la música, el que consume las películas, el espectador, etc. ¿Cómo veis esa posible situación de que en realidad estamos aquí pensando siempre en nuestro entorno del audio profesional, pero en realidad todo depende de Google, de Apple y demás, ¿no? ¿Qué opinas, Carlos? Sí, pero ellos tienen los consumers. Claro. Entonces, ellos tienen lo que, la principal, ellos dan la facilidad. Por ejemplo, todo mundo que tiene un Google Mail puede hacer alguna cosa con la herramienta de audio, de vídeo, de escribir o inteligencia artificial ahora para ayudar. Creo que es un problema para nosotros, porque para Google, por ejemplo, no importa mucho la cosa artística, la cosa creativa, y sí la cantidad de información accesible para todos. Creo que Apple no. Apple tiene una preocupación mayor con la calidad. Incluso ellos usan AAC hace mucho tiempo. Apple Music es mucho mejor que, por ejemplo, Spotify. Entonces yo pienso que Google sí puede ser un problema, pero Apple no. Creo que Apple tiene siempre una atención especial para un sonido mejor, para una cosa mejor artística. Entonces no veo como un problema. Creo que Apple puede ser un buen aliado. Ahora tiene muchas empresas que sí, no quieren pagar por eso. Dar todo gratuito y a las personas, para ellas hacen por sí propias. Pero los grandes artistas y las grandes producciones continúan siempre siendo hechas de la misma forma, con profesionales y con toda tecnología disponible. Y esta es siempre la meta de un artista pequeño. No hacer su propia música y colocar ninguna persona oír.
quieren atingir un patamar que se trabaja con, como los grandes artistas hacen. Entonces, por ejemplo, conmigo con Master acontece un poco eso. Yo masterizo un álbum muy importante que el sonido es bueno, ok, es bueno, pero la música es muy buena. Y después tenemos varios clientes que quieren trabajar contigo, ¿por qué? Porque tú trabajas con un artista que es una referencia. Aunque él tenga toda la disposición, la tecnología para hacer por sí propio, ele vai buscar um profissional porque ele quer atingir um ponto assim arriba. Então, para mim, esse sistema de Google, Apple, grandes companhias, fazem algo muito mediano e também todo igual. E quando queres fazer uma coisa diferente, se quedar diferente, vai buscar uma coisa mais pessoal, com profissionais e tudo mais. Então, pero é um desafio muito grande. Daniel, ¿tú tienes alguna idea al respecto? Claro, a mí me parece que tal vez es una ventaja que esté la industria y empresas puntuales desarrollando y lucrando detrás de esto. Me pongo a pensar, no sé, en sistemas cercanos que parecía que iban a llegar más lejos, eran más abiertos, más libres y ahora están tal vez cayendo en desuso. Puntualmente, la distribución de audio Ambisonics. Facebook era un gran jugador en el mercado hasta hace 2 años, 1 año, que decidieron parar y bueno, no va por aquí más la cosa. Tenían varias herramientas, el Facebook VR me parece, que eran buenas herramientas para crear Ambisonics desde Pro Tools, que la dejaron de producir y actualizar. No sé si sigan distribuyendo Ambisonics de segundo orden en Facebook o si sea posible hacerlo aún. Sé que YouTube solo te permite primer orden. A lo que voy es que a una plataforma abierta como Ambisonics, al no tener ese músculo económico, ese desarrollo, esa necesidad de licenciar todo esto, tal vez es más fácil que caiga en un desuso o que no sea tan implementado como en la industria o sea abandonado, como crear audio para Facebook VR. Era muy interesante y era la mejor forma de escuchar para el mercado común, que dejó de existir por una falta de monetización, supongo yo. No sé las razones particulares, pero siento que el hecho de que sea factible, que sea monetizable y que sea exitoso, nos mantiene abierta esta puerta para seguir desarrollándolo. Y que ya grandes jugadores estén de cabeza como Apple, como que te da esta estabilidad de cierta forma, que parecía que iba a haber en una plataforma abierta como el Ambisónico y el VR y AR, realidad virtual, realidad aumentada, que por ahí empezó a decaer de cierta forma. Entonces, creo que puede ser visto como una ventaja que tenga toda esta distribución, monetización y licenciatización, no sé si existe esa palabra, pero todo este modelo que permite que esté activo y lucrando detrás del formato. Claro, el hecho de que grandes tecnológicas apuesten por el audio inmersivo a corto, medio y largo plazo es una fuente de trabajo para todos nosotros, Claro. con independencia de que el formato a nivel profesional a cada uno le guste más o menos o le aporte más ventajas. Fer, no te voy a preguntar porque tú eres quien lanzó la acusación. Le voy a pasar la pregunta a Chris. Igual quería agregar una cosa. Yo creo que más allá de si la tecnología cambia y mañana Dolby cierra, y yo creo que el audio inmersivo ya vino para quedarse. Entonces, en todo caso va a pasar lo que pasó cuando fueron cambiando los formatos en el estéreo, ¿no? Que vinilo, cassette, CD y streaming. Con el audio inmersivo va a pasar lo mismo. Puede cambiar, pero el concepto y la concepción va a ser la misma. O sea que no lo veo como un peligro, ni que aparezcan cosas nuevas ni que desaparezcan las que están. Creo que es un camino evolutivo. Me has matado la siguiente pregunta que os iba a hacer, pero bueno, Chris, ¿qué opinas del tema de las tecnológicas? Sí, o sea, creo que estamos hablando del futuro del audio inmersivo, pero también para entender cuál es el presente. Hoy día estamos haciendo como un igual entre lo que es audio inmersivo y object-based audio, audio basado en objetos, ¿cierto? Entonces, en el presente hoy ya tenemos desarrollos increíbles, más allá de la música, por ejemplo, la industria automotriz, los automóviles, que ya vienen, por ejemplo, con esta capacidad object-based, donde sí, podemos escuchar ADMs o música en Dolby Atmos, pero también, por ejemplo, se han dado cuenta cuando retrocedemos y antes teníamos una alarma que nos iba indicando como pi, 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 ¿cierto? Ya, ahora eso también es object-based, entonces si hay una rama de un árbol o no sé qué, eso también va a tener un pinpoint en el espacio 3D gracias a la tecnología object-based. Hablábamos ayer también con Eric, en la charla,
que ya hay tecnologías de audífonos que son object-based. Entonces, por ejemplo, estamos nosotros en un restaurante y aquí al lado hay una mesa de amigos que están así pasándolo bien, hablando muy fuerte y no nos dejan conversar. Nos ponemos nuestros audífonos, abrimos el teléfono y seleccionamos esos objetos que están gritando y los muteamos o les bajamos el volumen. Entonces, es una tecnología que va mucho más allá incluso de la música y eso me parece súper interesante y eso no es el futuro, eso ya está pasando ahora. Entonces, cuando pensamos en el futuro o qué pueden hacer estas compañías, claro, yo he visto cosas como, de nuevo, en los autos, que no sé si han visto algunos carros que tienen como 3D audio, que básicamente es como una mixer. Y yo me subí al auto de mi hermana y de repente me dice, ah, mira, esto es lo que haces tú, pa, y aprieto un botón, ¡fum! Y yo, ¿cómo lo hiciste? Yo me tomo una semana entera en hacer eso. ¿Para qué trabajo, no? Claro, y quedé así congelado. Y ahí empecé a pensar, ¿será que plataformas como Spotify, que todavía no se pronuncian al respecto oficialmente, ponen un app mixer? Y ese es el audio inmersivo que vamos a recibir de todo el catálogo de Spotify, que es inmenso. ¿Puede ser? O sea, que puede ser que tanto generen mucho más trabajo por el tipo de tecnología como que se arruinen a todos, y no Claro, haya entonces, trabajo que desarrollar. sí, por eso creo que también, insisto, como la visión un poco más agnóstica de la tecnología o del códec que usemos para trabajar en audio inmersivo, sea basado en objetos, channel-based, es más una visión global de cómo generamos esta experiencia, ¿cierto? Ahora, mediante qué canal lo hacemos, sea Atmos, sea este o este otro, va a ser la herramienta que necesitemos según el contenido. Pero creo que es un muy buen síntoma que estemos en presencia de las más grandes compañías del mundo, como Apple, como iba a decir Apple Music, pero Apple en general, porque ellos tienen Spatial Audio, ahora tienen el Apple Vision, ¿cierto? Y tienen sus propios conceptos. Entonces, como decías, ya es un concepto que llegó para quedarse. Los del mundo audiovisual, los televisores, han evolucionado de LCD, LED, OLED, 4K, 8K, 1000K, ya no saben qué más hacer. Ya no se puede ver mejor. O sea, pero nosotros en el audio ahora estamos empezando a integrar esto y lo importante es que para las audiencias, para digamos como el consumo masivo, no signifique un problema o una limitante, sino que al igual que el mundo de la imagen avanzó sin que supiéramos qué realmente estaba pasando y solo veíamos mejores televisores, el audio va a ser lo mismo. Y eso en las distintas áreas. Así que yo creo que es un buen indicio. Bueno, yo creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a todos nuestros colegas profesionales pensando que no va a pasar todo por un botón, sino que al final tiene que haber alguien que aplique la creatividad, ¿no? Que al final, más allá de la tecnología, es la principal herramienta que radica en todos y cada uno de vosotros como profesionales, ¿no? No es solamente el saber utilizar las herramientas tecnológicas, sino la creatividad inherente a cada uno de vosotros como seres humanos que tenéis y os va a diferenciar siempre del botón de la mix o del el requerimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Pero tiene una cosa que, por ejemplo, ok, colocaremos un codec en Spotify y en un minuto tenemos todas las músicas espacializadas, pero no es eso. Porque haciendo una separación de estéreo, mesmo que seja bem feita, fazer uma espacialização só para ter uma espacialização. Então, eu mesmo, muitas pessoas me enviam estéreo, mira, eu quero um Atmos porque eu necessito ter, mas só tenho estéreo. Como faz? Abro Moisés, hago a separação, então, o Isotope. É muito limitado esse tipo de imersão. Então, não creio que seja esse tipo de experiência que incluso as grandes empresas como Spotify queiram, solamente ter algo meio espacializado para... No lo sé, yo de Spotify es muy raro. Pero no es una experiencia, sí, es apenas un formato. Porque Spotify, el modelo de Spotify es raro. Sí. Ellos no... O sea, ha cambiado mucho el modelo de negocios, de la distribución de música, y Spotify por algo no se ha pronunciado. Yo no creo que el silencio de Spotify sea, bueno, es estratégico. Hay algo ahí que nosotros no sabemos qué. Sí. Bueno, que puede ser yo he escuchado algunos rumores, pero no lo voy a comentar. Puede ser lo del botón. Puede. Pero es muy raro que Spotify, porque ya pasaron, y aparte esto se lo preguntaron a la gente de Spotify, me acuerdo de una convención de AES en Nueva York, y no, bueno, que... Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué no quieren? Estás dicen, no, generando... hay que cambiar todo el sistema de servidores. Y vos decís, pero sos Spotify. Estás generando incertidumbre en el medio. Los músicos se están muriendo de hambre y vos te la
digamos, tenés un ingreso muy grande. Y encima para los que escuchamos audio de alta calidad, por lo menos no nos gusta Spotify, porque la calidad de audio no es ni siquiera, digamos, sin ningún tipo de pérdida. Entonces, pero es cierto que es el gran jugador y mucha gente me lo ha dicho. Y yo le contaba ayer a Chris, le decía, yo hice un disco que lo hice en Atmos y el artista lo quería sacar en Spotify, necesitaba sacarlo en Spotify. Y subí el binaural. Una locura. O sea, subí el binaural, le digo, bueno, subimos todo, el ADM al resto de las plataformas y subí el binaural a Spotify. Vos te escuchás ese disco, si lo escuchamos con auriculares, es una mezcla Atmos. Si la escuchamos con parlante, bueno, es rara. Pero fue como una especie de venganza, de decir, ¿sabes qué? Yo te subo el binaural. Si total la gente lo va a escuchar con... Y yo lo pensé de esa manera el disco. No se hizo una mezcla estéreo. Entonces también hay que ver cuánto el artista quiere controlar lo que está pasando con su producto y quién es el dueño de eso. La mayoría de las discográficas, y esto yo lo he visto, que tienen catálogo, porque estamos en la etapa de pasar catálogo, muchas veces no se preocupan. Y los artistas ni saben de que les hicieron una remezcla. La otra vez en Argentina tuvieron una remezcla en Atmos de un artista muy conocido que no es dueño ya, porque la discográfica es dueña de su máster. Y yo creo que el músico ni sabe lo que hicieron. Y si escuchaba esa mezcla comparada con la estéreo que había hecho, y decía, acá esto no es lo que yo hice. Entonces hay que ver también, yo en particular con el tema del catálogo tengo una cuestión, que sé que hay muchas empresas que simplemente lo ven como van a haber dos reproducciones, la estéreo y la Atmos. Y para ellos el negocio es cuántas veces se escucha. Entonces hay que ver si uno quiere entrar en eso y decir, bueno, ¿y el artista qué dice? ¿Escuchó la mezcla Atmos? Te dicen, no la escuchó, no le interesa, está haciendo otro disco, esto de hace 20 años. Entonces hay un peligro ahí también, creo que es un peligro y nosotros como profesionales tenemos que estar atentos a eso. Pero es cierto que hay gente que simplemente agarra el estéreo, le pone una mix, lo sube y dice, ya está la mezcla Atmos. Y sale en las redes, en el disco de hace 20 años en Atmos, y vos lo escuchás y decís. Entonces, también hay que pasar ese periodo de pasar todo el catálogo a Atmos, ¿no? Y lo que yo sí noté es que hay algunas canciones que se hicieron al principio, en el 2020, las primeras conversiones de Atmos, y después la otra ventaja que tiene es que vos podés resubirlo, el archivo. Así que si vos hiciste algo mal, que a mí me pasó, subí algo que estaba mal, después pude reemplazarlo, arreglarlo, subirlo y reemplazarlo en la plataforma. Es decir, corregir mi propio error. Un error de loudness que cometí, ¿no? Pero nada, hay que estar atento a qué es lo que va a pasar. Yo por lo menos... Pero te digo eso porque yo estaba hablando con una persona de Warner, claro, y hay un programa de contrato. Entonces, por ejemplo, del CD para streaming es el mismo contrato. No hay necesidad de hacer un contrato nuevo con el artista, pero para Atmos no, porque es una nueva manipulación del sonido. Entonces, no es así, la grabadora coloca todo en Atmos sin hablar con los artistas. Pero, pelo menos en Brasil, no. Entonces, ellos tienen un problema con esto. No puede salir colocando todo en Atmos. Entonces, hacer una cosa automática es una manipulación del sonido. No es igual, por ejemplo, CD y streaming. Pero hay una otra cuestión. En Brasil, por ejemplo, Apple Music es, creo que 3-4% de los oyentes. 97% es Spotify y Deezer. Y no tiene Atmos. Entonces, para Warner, no, yo estoy botando un poco de dinero en Atmos solamente porque yo pienso que es el futuro, todo, pero no hago dinero con eso. Pero si Spotify coloca alguna cosa en Atmos para Brasil, muda todo el mercado. Porque todos los oyentes terán acceso a ese tipo de formato. Entonces, es muy importante Spotify en este juego. Entonces, yo no entiendo por qué ellos no están haciendo. Exacto, ¿por qué no se...? Sí. Porque no dicen que no, pero tampoco dicen que sí. Es como que... Algunas personas está dicen... sembrando muchas incertidumbres ahí. Están ahí. No sea Pero algunas personas dicen que la manera que las canciones son almacenadas en los servidores son muy antiguos y no hay cómo incorporar, porque un arquivo ADM son 500, 700 megas cada música.
pero tendrían que cambiar todo el sistema de almacenamiento, que es un investimento. Entonces, no sé si ellos tienen la intención de hacer un investimento tan grande para cambiar para un formato que tal vez ellos no acreditan. Hay un tema ahí que es cuando nosotros vamos a escuchar música a una plataforma, es como cuando vamos a un supermercado, vamos a una tienda, ¿vale? Entonces hay supermercados que te ofrecen productos de cierto tipo y otros te ofrecen de otro tipo, ¿vale? Hoy día Apple Music, Tidal, ellos te ofrecen este archivo, este formato. Entonces, la verdad, y yo estoy hablado con gente de las dos plataformas más grandes que son Spotify y YouTube, ¿cierto? YouTube a veces lo dejamos por fuera porque pensamos que es video, pero es donde más se consume música a nivel global. Tampoco tienen Atmos. Ahí tienen sus Ambisonics, esto. Pero también hay que entender que en ese supermercado de Spotify y de YouTube, la prioridad para ellos no es entregar un formato como el que estamos hablando nosotros, que pasa a ser todavía un formato más boutique, más especializado para gente que le interesa escuchar algo distinto, pero ellos están enfocados en el consumo masivo. Están enfocados en, primero, entregar quizás más podcasts, están quizás enfocados en mejorar su algoritmo de búsqueda más parecido al de TikTok. Y eso hay una lista de prioridades mucho antes que quizás pensar en Atmos, sí, que a nosotros nos encanta y nos vuela la cabeza, pero a ellos dicen, no, si a mí lo que me gusta es este es mi supermercado y ofrezco este producto. Si a ti te gusta o no te gusta, ándate al de al lado. Es simple como eso. Y en algún momento podría ser que suceda, o que pongan el botoncito de AppPinks, no lo sabemos. pero es eso básicamente. ¿Qué es lo que piensas? Perdona, Daniel. Una cosita, mencionabas del silencio de Spotify, yo creo que también es estratégico bajo sus errores de cierta forma, porque anunciaron hace año y medio, 2 años que venía Spotify, Hi-Fi, Lossless, no sé cómo lo mencionaban, pero nunca sucedió. En un año vamos a estar haciendo audio de alta calidad, jamás sucedió. Y en silencio, no es que dijeron nos echamos para atrás. Sí, pero no, ojo, solo en silencio. Se sabe que Spotify tiene estudios Atmos. Ya tiene estudios, no es un misterio, está la información ahí, Google y aparece. Ellos ya están probando, ahí tengo amigos que trabajan en Spotify que tienen un beta test con Atmos. O sea, es un tema y ellos lo saben, pero no es prioridad, simplemente eso, su negocio es otro. Pero por ejemplo, en Brasil es importante eso, porque los oyentes no pagan por Apple Music, claro, que tienen especial audio. Entonces, para la industria, para Warner, Sony, Universal, es muy importante que Spotify esté en este juego. 100%. Sí. Y para nosotros también. Para nosotros también, y para toda la industria también, porque es la principal plataforma. Sí. Y YouTube también, pero con Google haciendo un nuevo formato de player, vamos dizer, con el propio codec, YouTube se queda instantáneamente en inmersivo. Entonces, claro, para Google creo que es sí, una cosa muy simple, pero para nosotros que trabajamos con esto, sí, tenemos mucho trabajo ahora, pero junto con Spotify o una otra plataforma, creo que la cosa se torna un requerimiento ya oficial, sí, un estándar realmente. Sí, pero claro, creo que el formato ADM se quedará como estándar independiente del render. Entonces, Google usará también ADM y eso es importante para nosotros, que no hay cambios de formato final, solamente los renders. Y eso, por ejemplo, en lo que es formatos como la televisión, tenemos el MPGH, MPEG-H, o el ADM y los distintos códecs, entonces ahí también está muy interesante cómo se va a adoptar a nivel masivo. ¿Qué pasa? Brasil, por ejemplo, que puedes ver un partido de fútbol en Atmos. Sí. Maravilloso. Puedo escoger, como es Object-Based, en qué veo un partido de fútbol, entonces ya somos del Palmeira. Porque TV Globo en Brasil, hay una regla ahora que todo contenido tiene que ser en Atmos, todo. Eso. No importa, pero se va a oír o no. Eso. Pero todo contenido es regla ahora. Y lo mismo pasa con Netflix, sí, y otras plataformas. Entonces es un movimiento mucho más amplio, ¿no? Como, sí. Entonces, es importante porque son compañías gigantes. Claro. Y entonces las novelas y las series ahora están siendo mezcladas para Atmos. Entonces también es un mercado muy, muy grande para los estudios, para nosotros incluso. Yo creo que, bueno, en vuestro caso, como trabajáis en audio inmersivo,
Seguramente que no hace falta que os pregunte si tenéis claro que el sistema, que el audio inmersivo se queda. Yo creo que la pregunta en vuestro caso es bastante obvia. Pero seguramente en la audiencia haya personas, profesionales, que siguen trabajando en estéreo y que tienen la incertidumbre de si el inmersivo vino para quedarse o no y por qué podrían estar esas incertidumbres. Una tiene relación con el formato. ¿Será prevalente Atmos o no lo será? Pues en tu caso estabas comentando que lo ves que sí. Pero también podríamos cuestionarnos si hay algún factor que pueda ser ya el completamente definitivo. Fer comentaba que cuando Apple se sube al carro, pues ya lo vio claro, pero hay gente que todavía no lo ve claro. ¿Creéis que hay algún aspecto en concreto que pueda hacer, yo qué sé, pues que Spotify se sume a Atmos o alguna cosa que sea ya la completamente definitiva para que efectivamente todo lo que haya que entregar en el futuro sean ADMs? Yo creo que en la actualidad es justo lo que hablábamos y Ken Lewis lo decía ayer. Spotify tiene la capacidad de poner ya oficialmente en la mesa el formato, o sea Atmos, o sea lo que sea, o tiene la capacidad de destruir y hacer pedazos de esto e implementarlo pésimo y que toda la gente tenga una mala experiencia al respecto. Entonces, para mí es una opinión muy clara, muy válida de o la hace bien o destruye el formato Spotify y lamentablemente está en sus manos en este momento esa situación, que esperemos la resuelva bien. Pero bueno, ya depende de ellos. Y un poco de lo que conversaban también, de si Spotify o quien sea va a llegar y solo poner una mix button ahí. De cierta forma Apple Music ya lo está haciendo, ¿no? Todo el material estéreo lo espacializan ellos de acuerdo a su forma para consumo en sus headphones y te harán lo que te harán, ¿no? Tendrán tu reverb, tu espacialización de X y forma. Sabrá Dios cómo está pasando la situación ahí atrás. ¿Será bueno o malo? No lo sé. Hay gente que lo está usando. Pero también te abre otras puertas. Recién veía en Apple Music que puedes incluso volverle karaoke a las mezclas Atmos. Tienes la capacidad ahora de sacar la voz y usarlo como karaoke. Que me parece una implementación muy interesante del asunto. Y ahora está en la cancha de Spotify, que para mí es o la rompe o la regla. No, entonces, un poco depende por ahí, creo. ¿Vosotros qué opináis al respecto? ¿Qué es lo que nos falta para apuntillar ADM como formato? Yo no creo que Spotify sea el jugador tan grande que todos creen. Pero porque el modelo de negocio de Spotify no es la música. Es Messi. Y no es la música. Ellos tienen un negocio, bueno, como lo dijo recién él, es un supermercado. ¿No? Entonces, no sé, no le doy tanta importancia. Yo creo que la evolución de esto va a pasar por otros lugares. Creo que Apple está haciendo un trabajo muy bueno. Creo que cuando se haga, digamos, incluso más simple la integración del renderer con los DAW, la gente va a perderle más miedo todavía. Los estudiantes, la gente nueva que está mezclando, creo que le va a perder más miedo. Vos ahora abrís un IO setup de Pro Tools y lo ves y te asustás. O sea, es un miedo. Yo creo que en la medida que vayan implementando herramientas creativas y accesibles a los artistas, también a los músicos, para que rápidamente puedan hacer algo que está pasando, decir, bueno, quiero este sonido acá, que se mueva acá o allá, creo que va a estar. Spotify, yo no creo ni que la vaya a cagar ni que la vaya a mejorar. Creo que el negocio de ellos va por un lugar y si ven que el mercado no le está pidiendo Atmos. La gente que escucha Spotify no le está pidiendo Atmos a Spotify. Sí, no le mandan mail, le dicen, por favor, quiero Atmos. No, la gente que usa Spotify es gente que muchas veces escucha música, digamos, mientras cocina, mientras hace otras actividades. Digamos, no es tal vez como nosotros que nos sentamos a escuchar un disco. Entonces también la pregunta es, yo creo que al no tener una demanda por parte de los usuarios, no tienen necesidad de hacerlo. Tal vez la demanda empiece a llegar por parte de los artistas. Por eso hay muchos artistas que están en guerra con Spotify, ya se sabe, por lo que pagan, por cómo manejan el catálogo, los algoritmos que usan de búsqueda. O sea, entonces, la verdad que no lo veo como alguien que vaya a hacer que Atmos se termine de imponer o no. Para mí ya está, vino a quedarse, se está haciendo todo en Atmos y después es simplemente pasarlo, por ejemplo, de qué manera puedo rápidamente hacer una mezcla en Atmos, pasarlo en vivo.
¿no? Y llevarla a otro sistema. Y de hecho las empresas lo están haciendo. Es muy rápido ahora agarrar un ADM y usarlo para, no sé, el Space Map, ¿no? Digo, Sí, yo creo que ahí diste un buen ejemplo, porque pensemos una persona estándar, ¿no? No un audiófilo, que ve probablemente un par de horas de series en Netflix, que un gamer, por ejemplo, que pasa horas jugando gaming y que quizás escucha música, pero cuando tú ves una serie, estás viendo la serie, estás concentrado. Cuando ves un gaming, estás jugando, estás concentrado. Cuando escuchas música, puede ser secundario, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay una presión tan fuerte de esas otras industrias donde ya está incorporada esta tecnología y ya está, y no hay vuelta atrás, no pueden volver a un plano de 2 dimensiones, ya eso no puede ser. La música no va a poder quedarse atrapada en esas 2 dimensiones por una cosa global, de los hábitos de consumo finalmente terminan modelando cómo, hacia dónde va la cosa. Entonces, si vemos que la industria del gaming ya tiene esto incorporadísimo, el formato binaural ya es un hecho, si Netflix también ya tiene Atmos y es inmenso y toda la industria, digamos, audiovisual, la música, Spotify o no Spotify, poco importa, o sea, es cosa de tiempo. Es más, o sea, si tú te fijas qué es lo que hace Spotify, el CEO de Spotify, él está invirtiendo en otro tipo de compañías. Está pensando en medicina, en inteligencia artificial. Hubo ahí una noticia que está invirtiendo en armas y muchos artistas se levantaron y se quisieron salir de Spotify, no pudieron. Entonces, también hay otra visión sobre cómo se va a descentralizar el consumo del contenido. Quizás ya no vamos a necesitar de plataformas o este middle player y vamos a hacer cosas mucho más directas donde una reproducción se paga directo al creador de contenido. Entonces, creo que hay 2 cosas ahí, ¿no? Como el hábito de consumo, el desarrollo de la tecnología y también como una visión general donde otras industrias muy grandes como la automotriz, el gaming, el mundo audiovisual, etcétera, ya están pensando en otras cosas. Y claro, de repente decimos, pucha, Spotify, ¿qué hace? Bueno, que haga lo que quiera. Yo no entro a ese súper. O sí entro, no sé. Ahí va ya por gusto de cada uno. Bueno, está todo súper interesante. Se nos va agotando un poco el tiempo y si hay una última pregunta que os quería lanzar, me pongo un poco en la piel de quienes tienen dudas sobre la adopción o no del audio inmersivo como formato de trabajo, ¿no? Y una de las inquietudes que pienso que puedan tener es, dice, bueno, vamos a producir. Para producir tengo que armar un sistema con 12 elementos radiantes en mi estudio, lo cual ya es una inversión significativa. Modificar mi flujo de trabajo, etcétera, etcétera. Total, para que luego al final escuchen quién sabe dónde, en la mayor parte de los casos en unos simples auriculares, ¿no? Y si a Apple le sale bien la jugada, pues será en unos AirPods con audio espacial, que seguramente es el propósito primario de Apple en este negocio, ¿no? Está claro que Atmos permite producir el contenido en un sistema como el que tenemos en esta sala, o más pequeño o más grande, pero con una cantidad significativa de monitores y de subwoofers, pero luego el propio formato te permite reproducirlo en donde lo tengas, ya sea en el televisor de tu casa o en un equipo, en un sistema Bluetooth que es mono o se adapta siempre que sea capaz ese equipo de decodificar Atmos, una barra de sonido, unos auriculares, lo que sea. Ante ese tipo de situación, ¿qué se le puede decir a la gente que piensa, total, ¿para qué hacer todo esto si al final no se escucha cómo se produce? Sí, yo quiero comentar algo ahí súper personal porque siento que muchas veces se mira muy en menos y lo entiendo porque, o sea, tener un sistema como este Genelec en el estudio o incluso en casa es un lujo y es una maravilla, pero la realidad es que todo el mundo escucha música acá. O sea, No es tan caro como parece. ok, por favor hablar con Miguel Domínguez. Yo me he pasado horas fascinado y muy entretenido escuchando música en formato de audio inmersivo así, o simplemente desde mi laptop, abriéndola y escuchando música ahí, en esos 2 parlantitos. Entiendo que para nosotros es muy importante la fidelidad y tener un sistema de reproducción el más increíble que nuestros bolsillos puedan abarcar, pero la verdad es que en términos de consumo masivo es esto, son los audífonos, es el laptop, y de ahí vemos Netflix, y de ahí vemos, ¿cierto?, en el laptop también películas y ta. Pero encuentro que eso es increíble de este formato. O sea, yo de verdad me he quedado horas pegado a escuchar, no sé, Kind of Blue de Miles Davis el otro día en mi laptop, y te juro que veía a Miles, veía a Paul Chambers, como que aparece un holograma y cambiaba entre lo que estaba reproduciendo en la plataforma que era Apple en ese momento, comparándolo con el estéreo de Spotify, haciendo como A-B, ¿cierto?
y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. O sea, desde lo más rudimentario que podría ser este sistema de escucha o el laptop, ya comparando solamente esos dos formatos, esas dos imágenes sonoras que expresan, es realmente hermoso. Es como, para mí no hay vuelta atrás, es emocionante, ¿no? Como, entonces creo que también para los colegas como que están pensando si dar el salto o no, yo creo que también es como una invitación a explorar quizás desde esos formatos muy simples, muy rudimentarios, es que lo hablábamos ayer, si es que realmente esto le está aportando valor a la obra artística, más allá de la parafernalia de la tecnología, ¿no? Si esto está haciendo que la música, en este caso, pueda ir de un lugar en el que está y mejorar en lo que está entregando, en la emoción, en la expresión artística, porque es un medio para la expresión artística, eso ya es como un check, así, muy importante. Sí, entonces creo que por ahí también Carlos. es importante. Bueno, especificamente en mi área mastering, yo creo que es un investimento un poco arriscado, porque hay pocos trabajos de master para Atmos, comparado con estéreo, y la manera de trabajar es totalmente diferente. Pero yo estoy viendo que varios estudios de mastering están haciendo mezclas con stems, que es un nuevo servicio que puede Mixtering. hacer. Mixtering, yeah, puede ser. Entonces, creo que es un buen investimento, sí, y también porque como tiene cada vez más opciones de teles, vídeos, games y todo más, se trabajas con un mercado específico, por ejemplo, yo masterizo música para games, ahora yo tengo más opciones para ese mismo cliente. Entonces, para mí, fue un investimento que fue muy bueno. Y yo creo que no es jugar dinero fuera. ¿Y tú verificas tus trabajos en auriculares? Sí, todo el tiempo. Principalmente en los auriculares Apple, que tienen un poco de boost de low frequency. Y yo también, yo costumo, como estaba falando Chris, yo tengo un monitor de Apple que tiene Spatial Audio. Entonces es una experiencia interesante oír en los monitores el audio comparado con el estéreo. Entonces también en soundbar también. Pero esto es un desafío, porque cuando trabajamos con master estéreo, habíamos un CD, el CD ia o CD en coche y todo más, pero ahora con Atmos son tantas posibilidades. Sí, no sabes dónde acaba. Que tiene que se apegar a una. Entonces, por ejemplo, para mí, mi principal son los speakers. Y después me quedo un tiempo en los audículos y hago muchas modificaciones para que haga un equilibrio entre los dos. Entonces, ese es el mayor desafío ahora, pero la mayoría hoy en audículos, entonces creo que es importante, incluso lo downmix para estéreo de Atmos. Yo todo el tiempo también comparo y me gusta muchas veces más el estéreo hecho de downmix de Atmos do que la mezcla en estéreo. Entonces, Y Daniel, ¿tú qué opinas de ese hecho de producir en una docena de monitores para luego reproducir en dos? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Chris, ya no hay vuelta atrás como experiencia, como escucha. Yo, como todos, también vengo primero como alguien que disfruta la música, como consumidor, también como creador, y para mí esas fueron las grandes respuestas, ¿no? Esto es increíble como escucha, como consumidor. Como creador te abre un montón de opciones para crear. Y bueno, eso era lo principal. Ya si como negocio despega, vamos a verlo, todavía sigue en proceso. Pero creo que te cambia ciertos paradigmas, como decía Chris, ya así lo estés escuchando en una laptop, en una de estas nuevas Macs que tienen ya Dolby Atmos ahí, no las he escuchado, no sé qué pase. Pero esto y cómo ya empiezas a interactuar. Por ejemplo, yo como ingeniero siempre hablaba de no, Bluetooth jamás, pues audífonos Bluetooth nunca. Siempre con el mejor conversor AD posible, mejores headphones posibles, y esa era mi experiencia de audífonos como consumidor y para chequear mixes y todo. Y ahora siempre tengo en mi bolsillo unos AirPods Pro, siempre, siempre, siempre. Para chequear los mixes, esa es mi principal forma. Tengo un pequeño teatro en casa también donde chequeo los mixes, pero ya el paradigma de consumidor de siempre tener esa experiencia en tu bolsillo y volver a estéreo, volver a solo estar cableado y alta resolución, ya no es un camino. Es un camino para chequear el estéreo bien y tener una buena imagen y una buena conversión, pero
pero de cierta forma ya estás parado en este mundo donde no hay vuelta atrás, y como consumidor y como creador no hay vuelta atrás. Tal vez como negocio esto se caiga a pedazos, Dolby quiebre, nadie quiera mezclar más en Atmos, puede que suceda. Pero como consumidor esa experiencia ya está ahí creada y ya no hay marcha atrás, básicamente. Fer, para terminar. Yo estoy de acuerdo que no hay vuelta atrás. Todo el mundo que yo senté en el estudio y le dije, escuchá esto, me dijo, ya está, no quiero mezclar más en estéreo. Todos los artistas, los productores, eso es algo que no falla nunca. Lo otro me parece que tiene que ver con el chequeo. Yo creo que no ha cambiado mucho de la época yo me dediqué mucho tiempo al mastering. Y tenía y tengo un montón de clientes que mezclan en auriculares. Simplemente porque viajan mucho o porque su sistema es deficiente. Y siempre terminaban en mi estudio escuchando en el estéreo y yo chequeaba. Creo que eso no va a cambiar. Al contrario. Creo que la gente no tiene que tener miedo y tiene que sentarse a mezclar con auriculares. De hecho, nosotros el primer disco que hicimos, que fue en pandemia, que no podíamos ir al estudio, lo trabajamos principalmente en auriculares. Yo lo trabajé en mi casa con auriculares. Y sí es cierto que después fui al estudio y dije, bueno, esto es así, vamos a... Pero en principio yo creo que cualquiera se puede sentar y mezclar. Y sí en algún momento está bueno ir y chequear en un sistema no normal, a ver qué es lo que está pasando, sobre todo con los graves, qué está pasando con si la mezcla se te quedó muy chica o te quedó muy desmembrada. Pero, digo, el mastering como proceso va a seguir existiendo, que ahora es como dijo recién él, es un mixtering. Pero es algo que en el estéreo ya se hacía, el mastering por stems. O sea, yo ya lo venía haciendo, tal vez 4 pistas. O sea, que tampoco nos cambió mucho la existencia. Sí hay otras opciones, pero creo que la inversión de hacer, en el caso nuestro, es indispensable para los que queremos trabajar a nivel profesional y escuchar eso. Más allá de todo, como dice él, AirPod Pro y todo el tiempo chequear qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos también un Amazon Echo, el parlantito inteligente, y ahí vas viendo cómo vas sonando todo. Y obviamente buscas el compromiso de que suene bien en todos los lugares posibles. Pero mientras mejores herramientas tenés, o sea, mezclar en este sistema, las decisiones estéticas y técnicas las vas a tomar más rápido y con más precisión que si usás solamente auriculares, ¿no? Cerrado, que estás ahí dando vueltas. Hay algo que quería complementar, Dale. que también es como una invitación porque hay mucha incertidumbre y cómo lo aprendo y qué es esto, pero la verdad es que hay mucha información en YouTube, ahora hay mucha información en español. Dolby ha hecho un trabajo increíble con el Dolby Institute. Tienen toda una sección en español donde tú puedes estudiar. Yo me estudié todo eso y la verdad aprendí un montón. Te dan ejercicios prácticos, te bajan unas sesiones, puedes hacer ejercicios, ¿cierto? Y además te dan 90 días de free trial para probarlo. O sea, tienes el demo del renderer gratis durante 90 días, que yo creo que 3 meses igual es buen tiempo para ver qué onda, ¿no? Entonces, si bien pareciera ser un mundo un poco lejano o un poco como extraño, no sé qué, la verdad es que está todo para llegar y meterse. Es cosa, en Dolby particularmente está Dolby Institute, está la parte en español y puedes bajarte el renderer y empezar a trabajar en audífonos para empezar a aprender cuáles son los flujos de trabajo y, como decía Fer, después si tienes la oportunidad de ir a un estudio y chequear, bueno, vamos generando una curva de aprendizaje. Así que está todo ahí sobre la mesa para llegar y jugar. Bueno, si os parece bien, vamos a cerrar la transmisión online y bueno, si tenemos tiempo podemos hacer algunas preguntas aquí localmente. Carlos, mil gracias por haber participado. Daniel, igual, muy agradecido. Fer, Chris, la verdad es que bueno, ha sido súper interesante todo lo que habéis comentado. Agradecer a nuestra audiencia online pues haber estado aquí esta hora y media compartiendo con nosotros y hasta la próxima.